Vamos a mostrar entonces ahora con el atlas algunos de los movimientos. Este es el de rotación de la cabeza hacia los lados. Nos está mostrando los músculos que participan en esa rotación. Ven que algunos se estiran y otros se contraen. Esta rotación hacia la derecha. Y ahí podemos observar cómo es que se produce esa rotación de la cabeza. Ahora en este caso estamos viendo los músculos que producen, o sea que permiten la rotación contralateral, es decir, que vuelva la cabeza a la posición original. Antes era ipsilateral, era hacia el mismo lado, y ahora es contralateral, o sea, hacia el otro lado. Fíjense cómo esos músculos ¿sí? son los encargados, como el esternocleidomastoideo, de volver la cabeza a la posición original. Vemos ahora los músculos encargados de la flexión, o sea, el movimiento de flexión y extensión de la cabeza, con los músculos también acá, el esternocleidomastoideo y algunos internos. Podemos tener acá los largos del cuello, todos estos que tienen distintas ramas, contribuyen al efecto de flexión de la cabeza. Acá vemos los músculos encargados de la extensión de la cabeza, de volverla a su posición normal y de producir lo que en el libro de Tórtola dice la hiperextensión, otros llaman la extensión, depende de los autores, bueno, o el criterio que tomen. Acá observamos el movimiento de la flexión lateral. Flexión lateral del cuello, también teníamos del tronco, vemos los músculos que participan. Acá vemos el movimiento de flexión del hombro, también con sus músculos participando. Y el de extensión. En este caso, bueno, sería hiperextensión, por eso le digo, depende cómo lo llamen. Flexión y extensión. Ahora vemos el movimiento de abducción del hombro. Se aleja de la línea media y aducción. Abducción o abducción también llaman algunos. Y esto es la abducción, los músculos que producen la abducción y la abducción. Y a ver, acá tenemos aducción, perdón, dije la misma. Y acá entonces tenemos la aducción. Y esos músculos, fíjense que acá en los pectorales, estos músculos de acá adelante tienen mucho que ver con este movimiento. Y acá hay un músculo llamado coracobraquial, así como los músculos de la espalda que también están en el músculo redondo, el infraespinoso y el redondo menor también ayudan a este movimiento. Bien, acá tenemos entonces el movimiento de aducción. Acá estaba diciendo los músculos que contribuyen a este movimiento, se aleja de la línea media con algunos de los músculos que contribuyen a este movimiento. No estamos estudiando los músculos en este momento, pero vemos que los dorsales, los pectorales contribuyen a ese movimiento. Dentro entonces de los movimientos de las articulaciones sinoviales, lo que nos queda ver son los movimientos especiales, que hay varios de ellos. Fíjense que la gran mayoría son de movimientos en un sentido y su opuesto: elevación, depresión, proyección, retracción, inversión, eversión, dorsiflexión, flexión plantar, supinación, pronación y oposición. Estos movimientos se producen solamente en algunas de las articulaciones, o sea, son bastante puntuales y no por ahí tan generales como los otros. Tenemos acá los movimientos. Perdón, sé que están habiendo algunas como ruidos de estática, así, en algunas partes son muy cortitas, lo sé, pero creo que es mi micrófono que no está andando muy bien. No lo puedo tampoco controlar y voy cortando y grabando y editando a cada momento, pero bueno, a veces se me pasa. Uno de los movimientos especiales entonces es el que ocurre
en lo que es la elevación y la depresión, en lo que se llama la articulación temporomandibular. ¿Sí? En esta articulación vemos que es posible, o sea, nosotros elevamos, acercamos una parte del cuerpo hacia el resto, o sea, en este caso la mandíbula inferior hacia el maxilar superior, y la depresión es el movimiento opuesto en el cual bajamos el maxilar, la mandíbula inferior con respecto al maxilar superior. Esto ocurre, o sea, si bien movemos esa parte, esto es la articulación temporomandibular, es decir, la parte de atrás de nuestra mandíbula inferior articula con el cóndilo del hueso temporal. Esto ocurre, o sea, en este movimiento, entonces elevación también ocurre a nivel de los hombros, en la articulación acromioclavicular, entre la acromio y la clavícula, cuando levantamos los hombros o para o sea, cuando levantamos o cuando, bueno, y bajamos. En este caso es elevación y cuando bajamos es depresión. Es decir, cuando levantamos los hombros también se producen estos movimientos de elevación y depresión. Otro movimiento de estos especiales es el que se produce también en la mandíbula, que es el movimiento de proyección o protracción, también se lo dice, y de retracción. En la proyección o protracción ocurre una parte del cuerpo se proyecta hacia adelante, en este caso en el plano transversal, y el movimiento opuesto es la retracción. También ocurre en la articulación temporomandibular. Como ven, tenemos en la temporomandibular elevación, depresión, proyección y retracción. Entonces, esto es cuando retorna, la retracción es la opuesta a la proyección, es cuando vuelve a su posición anatómica. Fíjense que uno puede sacar, entonces proyectar su mandíbula hacia adelante, con lo cual los dientes de abajo sobresalen de la boca, y en la retracción pasa lo contrario, los dientes de la parte superior son los que sobresalen, pudiendo hacer esos movimientos de nuestra cara. Eso se debe a la articulación temporomandibular. Otro de los movimientos especiales que podemos hacer es el de las inversión y eversión, que esto ocurre a nivel de la articulación intertarsiana, dentro de los huesos del tarso, del pie. Entonces la inversión es la rotación, o sea, es rotar hacia adentro. O sea, esto es cuando movemos hacia la línea media las plantas de los pies, cuando uno intenta moverlo hacia el centro. Entonces, esto ocurre por movimiento o articulación de los huesos del tarso. Y la eversión es el movimiento lateral hacia afuera de las plantas de los pies en estas articulaciones. A veces también se lo llama pronación del pie. Por otro lado tenemos lo que es a nivel de la articulación del tobillo, la dorsiflexión y la flexión plantar. Esto es en la dorsiflexión, es cuando flexionamos entonces el pie a nivel del tobillo, acercándolo hacia la cara superior, es decir, el dorso, o sea, en la dirección dorsal estamos moviendo, ¿sí?, la planta del pie, la acercamos, y esto se debe a la articulación talocrural, que es entre la tibia, el peroné y el astrágalo del pie. Y en la flexión plantar es el movimiento opuesto, es cuando se aleja, o sea, de esa línea está el pie, y esto ocurre como por ejemplo cuando nos paramos en puntas de pie. Otro movimiento es el de pronación, que es cuando la palma de la mano se gira hacia adentro en esta posición, y eso es un movimiento o sea, de la articulación del antebrazo, la radiocubital proximal y distal. Ambas rotan una sobre otra. En ese momento, este es la pronación. La supinación es el movimiento nuevamente de la misma articulación, pero en el movimiento contrario. En este caso, o sea, las palmas las ponemos hacia arriba, como si fuéramos hacia la posición anatómica. Entonces, pronación es la rotación
de estos hacia adentro, en la cual rotamos la palma de la mano, viendo en este caso, o sea, girando hacia, de manera que la cara posterior de la palma mirando hacia adelante, y en la supinación hacemos el movimiento contrario, en donde la cara anterior de la palma queda mirando hacia adelante. Y bueno, finalmente nos queda, acá no está descrito, me parece, no, es el movimiento de oposición, que es el movimiento del pulgar en esta articulación, la articulación carpo-metacarpiano, es decir, cuando movemos el pulgar para tocar los pulpejos de los dedos. Ese movimiento se llama movimiento de oposición. Acá en el atlas ahora visualizamos lo que es la elevación de la mandíbula, los músculos que participan. Fíjense que este es el músculo temporal, el massetero superficial, que tiene que ver con este arco cigomático. Fíjense que pasa por dentro del arco cigomático. Entonces el movimiento de elevación, los músculos que participan al menos. Acá tenemos el movimiento de depresión de la mandíbula. Se dan cuenta que en esta es lo que decíamos, la articulación temporomandibular, y estos músculos, el platisma, y por detrás vemos que hay otros músculos más que están participando, entre ellos los que están uniendo el hueso ioides, en ese movimiento de depresión de la mandíbula. Acá ahora observamos el movimiento de protracción y los músculos que participan también en ese movimiento. Son movimientos que requieren la participación de muchos músculos. A veces no es que es uno solo, sino y generalmente en todos los movimientos vamos a observar eso. O sea, les vuelvo a repetir, en esta clase no es importante los músculos, pero estamos viendo los tipos de movimientos, pero para que veamos cómo a nivel esquelético y muscular se producen esos movimientos. Fíjense que acá hay una salida, como un deslizamiento entonces de la mandíbula inferior hacia adelante en esta articulación. En esta zona, ven que este es el hueso temporal con la mandíbula, en ese cóndilo. Y ahora vemos el movimiento de retracción de la mandíbula, que acá también, fíjense que participa el temporal, el músculo temporal. Acá tenemos el hueso temporal. Y acá también hay otro músculo, el digástrico, participando en este retorno de la mandíbula o proyección de la mandíbula hacia atrás. Como les decía, en ese cóndilo también del hueso temporal. Ahora vemos el movimiento de inversión del pie, que era llevar las plantas de los pies hacia la línea media. Acá también ven viendo los músculos que contribuyen a esto. Tibial anterior, extensor largo, cómo es el movimiento. Este es el movimiento de inversión. Y ahora el movimiento sería de eversión. Ahí vemos cómo entonces la planta del pie se proyecta hacia afuera. Inversión hacia adentro, eversión hacia afuera. Con estos músculos, estos son los tendones que unen los distintos huesos que están moviendo la planta del pie hacia afuera, o sea, el pie hacia afuera, con lo cual la planta del pie queda mirando hacia afuera. Vemos ahora el movimiento de dorsiflexión, los músculos que generan la dorsiflexión, como traccionan sobre esos huesos, elevando el pie sobre la línea media, y su movimiento contrario que va en la flexión plantar, entonces se mueve hacia abajo el pie, como si nos paráramos en punta de pie. Ahí participan todos los músculos de la parte de atrás, el tríceps, o sea, el tríceps sural se llama, o gastrocnemio, el sóleo, lo que solemos llamar estos es los gemelos.
Ahora apreciamos el movimiento de pronación, o sea, la pronación del antebrazo. También, ¿ven? Donde giramos, la palma de la mano queda mirando hacia atrás y la supinación, la palma de la mano queda mirando hacia adelante. O sea, este es un movimiento del antebrazo, del radio sobre el cúbito, tanto proximal como distal. Ahora, el movimiento de supinación y los músculos que participan en esa supinación. Bien. Ahora vemos el movimiento de oposición de los dedos de la mano, que bueno, no tenemos imagen, pero ahora tenemos animación al menos. La oposición ocurre para cada uno de los dedos, acá solamente está mostrando entre el pulgar y el meñique. Bien, finalmente nos queda ver, aparte igual todavía tenemos que ver algunas articulaciones seleccionadas, pero hay una clasificación más, ya esto parece, me van a decir, uy, cuántas clasificaciones que hay, pero es así. En cuanto a las articulaciones sinoviales, vimos entonces que existían, o sea, qué movimientos permiten las articulaciones sinoviales, y ahora en función del tipo de movimiento que permiten y la superficie de contacto de los huesos, o sea, y la articulación o la forma que tiene la superficie de contacto, se obtienen o se pueden clasificar 6 categorías de articulaciones sinoviales. Tenemos las articulaciones planas, o también llamada artrodia, la articulación en bisagra o gínglimo, la articulación en pivote o trocoide, la articulación condilia o elipsoidea, la articulación en silla de montar, o también se la llama celar, y la articulación esferoidea o enartrosis. Y estas también pueden tener distintos tipos de movimiento: monoaxial en un solo eje, biaxial, o sea, puede ser adelante o atrás, o solamente de flexión, biaxial en el eje X, esta biaxial sería en el eje XY, y poliaxial en varios ejes, podríamos decir en X, Y, Z. La primera de ellas entonces es la articulación plana. Fíjense que en este caso las superficies que articulan son rectas o levemente curvadas y permiten fundamentalmente movimientos de adelante hacia atrás o de lado a lado. Entonces, en dos ejes se le dice, fíjense, en el eje X, yo le decía en el eje Y. Entonces, permite movimiento hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Por ejemplo, la articulación entre el navicular y el primero o segundo de los cuneiformes en el tarso del pie, en los huesos de tarsianos. También ocurre entre los huesos intercarpianos, en algo similar a lo que igual ya lo vimos hoy en esas articulaciones o los movimientos de deslizamiento ocurren con este tipo de articulación plana. Entonces, en los intertarsianos en el pie, intercarpianos en la muñeca, pero fíjense que también ocurre en las esternoclavicular, entre la clavícula y el esternón, las acromioclaviculares entre la clavícula y el omóplato, en el acromion del omóplato, si recuerdan, también a ese movimiento, o sea, es una articulación plana. Esa ocurre también entre las esternocostales, o sea, entre el hueso, el esternón y las costillas, esos cartílagos articulares, y entre las vertebrocostales, es decir, por detrás que la costilla articula con las vértebras. Bueno, esa articulación vertebrocostal es de tipo plana. El segundo tipo de articulación que vemos es la articulación en bisagra, troclear o gínglimo. Gínglimo. En este caso, este es un ejemplo, es la articulación del húmero con el cúbito, brazo con antebrazo. En este caso, la parte convexa de un hueso encaja en la parte cóncava de otro hueso. En este caso, la escotadura troclear del cúbito encaja sobre la tróclea del húmero, y este es una
una articulación que permite un movimiento en un solo eje, como estamos viendo acá. Por eso también se lo llaman bisagra, porque es similar a las bisagras de la puerta. Fíjense que en este caso uno de los huesos queda fijo, que es el húmero, mientras que el otro se está moviendo en ese movimiento de bisagra, en ese movimiento angular, es el que permite el movimiento, el de acercamiento del antebrazo al brazo, y solo, fíjense, intenten hacerlo, solo se puede hacer en un único movimiento, o sea, en un acercamiento. No nos permite irnos hacia afuera, porque eso se debe al tipo de superficie articular que es en bisagra, y tiene este movimiento que se lo llama uniaxial, en un solo eje. También tenemos el ejemplo, lo vamos a encontrar en la rodilla, en el tobillo o entre las falanges de los dedos, en las manos o en el pie, ¿sí? Todas esas articulaciones, fíjense que hay varias articulaciones de tipo en bisagra o gínglimo en nuestro cuerpo. Y la otra articulación que tenemos es la articulación en pivote, o también llamada trocoide. En este caso, una superficie redondeada o en forma de punta se articula con un anillo. En este caso, fíjense que tenemos un anillo formado por un ligamento y en parte por el hueso. Es decir, tenemos una parte del anillo está formada por una parte de hueso y otra parte por ligamento. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de cúbito y radio, y en esta articulación en pivot o trocoide permite, por ejemplo, el movimiento que decíamos de pronación y de supinación. Como estamos viendo acá, entonces una parte, un hueso rota sobre el otro, y este es un movimiento, se dice uniaxial, ya que permite la rotación en el eje longitudinal. Ejemplo de esto tenemos la atlantoaxial, la articulación que nos permite decir que no, ¿sí? O sea, mover la cabeza de izquierda a derecha, y la del cúbito con el radio, cúbito y radio, o sea, en el antebrazo. El siguiente tipo de articulación es el que se llama celar o en silla de montar. En esta articulación, una de las superficies dice forma de silla de montar, entonces permite un movimiento, como ven, en dos ejes, y en la otra parte encaja sobre esta silla de montar. Dice como si un jinete se sentara sobre la silla de montar. Entonces fíjense que tenemos movimientos hacia los laterales, pero también hacia adelante y hacia atrás. Este tipo de articulación la encontramos entre, por ejemplo, el trapecio del carpo en la muñeca y el primer metacarpiano, ¿no? Que nos permite mover, ¿ven?, el dedo hacia adelante y hacia atrás, el dedo gordo. O sea, son biaxiales. Nos permite hacer algunos movimientos, como les digo, adelante hacia atrás, hacia el costado, o sea, de abducción y aducción, flexión y extensión, y además algo de circunducción, porque combinamos todos los movimientos, ¿sí? Entonces esta era el cuarto tipo de articulación, que le llamamos en silla de montar. Por otro lado también tenemos la articulación condilia. En este caso, o también se la llama elipsoidea. ¿Por qué? Porque una superficie que es elipsoide o convexa, y que de estos huesos que se proyectan acá, fíjense que incluso es una proyección de 2 o 3 huesos, encajan en una parte ovalada de otro hueso, o cóncava. Esta articulación por lo tanto es biaxial, vamos a mover en dos ejes, permite, por ejemplo, el movimiento de flexión y extensión, pero también permite el movimiento de abducción y aducción. Por ejemplo, esto lo vemos en la muñeca, la articulación condilia o elipsoidea entre lo que es el radio y los huesos escafoides y semilunar del carpo de la muñeca. Entonces también podemos tener entre las metacarpofalángica de los dedos 2 a 5. También tienen entre el metacarpo y las falanges en estos casos. ¿Sí? Acá es una articulación de tipo condilia, y tiene esos movimientos más algo de lo que se llama circunducción, que, como le decimos, en esa circunducción es una mezcla de todos estos movimientos: flexión, extensión,
abducción, aducción. Por último, dentro de los tipos de articulaciones nos quedan las articulaciones esferoideas o lo que se llama la enartrosis, en la cual lo que vemos una superficie que tiene forma de esfera, como por ejemplo la cabeza del fémur, encaja en una depresión con forma de copa, de cáliz, que es otro hueso, que en este caso sería el acetábulo del hueso coxal, o sea, la cabeza del fémur esferoidea encaja sobre el acetábulo del fémur. Y como ven, en este caso, en este tipo de articulación, tiene movimientos en muchos ejes, o sea, se las llama triaxiales o multiaxiales, porque permite movimiento en los tres ejes. En ello le decían el eje X y Z. Permite flexión y extensión, abducción, aducción y el movimiento de rotación también. Entonces, ¿cuáles tenemos como ejemplo? La articulación, la del hombro y la de la cadera. Entonces, en el hombro, ¿qué es lo que recuerdan? Que la cabeza del fémur encaja la cabeza del húmero encaja en lo que se llama la cavidad glenoidea de la escápula. Si no se acuerdan, bueno, ahí tenemos que repasar un poquito, ¿sí? Pero la escápula tenía también una cavidad, como tiene acá el hueso coxal, en la escápula, la que está atrás, en donde encaja entonces en esa cavidad glenoidea encaja la cabeza del húmero. Y estos son entonces los 6 tipos de articulaciones sinoviales que vamos a encontrar. Bien, entonces en esta última parte de la clase vamos a ver de manera breve algunas articulaciones seleccionadas. Pero en función de los tipos de articulaciones que venimos viendo, vemos que el movimiento o la amplitud del movimiento de las articulaciones en los distintos tipos está limitada por la superficie o la estructura que forman los dos huesos en la articulación, qué tipo de estructura tienen, que es lo que vemos acá, tipos de articulaciones, pero también están limitado el grado del movimiento por la fuerza o la tensión que ejercen los ligamentos articulares, la cápsula articular, y también en muchos casos por la disposición de los músculos. Muchas veces los músculos mantienen firmemente unidos los huesos en el punto de la articulación, que digo firme pero no inmóvil, sino que le permiten un grado limitado de movimiento. Entonces también ahí tenemos las limitaciones. Otras veces la limitación puede estar dada por el punto de contacto, es decir, entre dos estructuras. Por ejemplo, si yo levanto el brazo, el límite es si levanto el antebrazo, el límite es mi brazo. Entonces ahí vemos que las partes de nuestros cuerpos, o sea, están limitados ese movimiento por la otra estructura ósea, ¿no? Y después también tenemos las hormonas, nos pueden afectar el grado de movimiento. A veces son más rígidas o a veces tenemos más relajación en los puntos de contacto, como ocurre con la relaxina, decíamos, en el embarazo. Y también lo que afecta el grado de movilidad es el uso o falta de uso de esa articulación. Es decir, si nosotros no utilizamos un determinado músculo o una determinada articulación, incluso puede pasar o le habrá pasado a las personas que se han quebrado algún hueso y que han tenido inmovilizada alguna parte de su cuerpo por un tiempo más o menos largo, ven que luego le cuesta más volver a movilizar. Bueno, eso pasa porque se atrofia el músculo que no estamos usando y además las articulaciones que no se utilizan se van rigidizando, es como que se van empezando a calcificar y si no la utilizamos se van depositando ese calcio o esa calcificación que se va produciendo, va limitando el grado de movimiento. Dentro de las articulaciones seleccionadas que vamos a ver, que son 5 más o menos, la primera que encontramos es la articulación temporomandibular. Esta es una articulación, bueno, todas son sinoviales las que estamos viendo, y es un poco complejo el tema de su clasificación. Algunos la consideran, o sea, es compuesta, son 2 tipos de articulaciones, casi todos concuerdan en eso. Algunos dicen que es la gíngico-artrodial, entonces, o sea, artrodia es el deslizamiento entre superficies planas. Esto no es estrictamente así, pero sí por los tipos de movimiento. Vamos a ver que por eso, el tipo de movimiento que realiza es del más complejo, y otras la consideran que está dentro de las articulación troclear o en bisagra, o que también se la llama gínglimo. Por otro lado, otros autores la consideran una bicondilia. En la condilia, porque en esta articulación participa el cóndilo de la mandíbula,
que es lo que estamos viendo acá. O sea, esta es la apófisis condilia de la mandíbula, que encaja o participa la fosita o la fosa mandibular del hueso temporal, pero también participa el tubérculo articular del hueso temporal, porque la mandíbula en un principio, cuando se baja, o sea, se deprime, o abrimos la boca, hay una articulación a este nivel del cóndilo con la fosa mandibular, pero luego la mandíbula se proyecta, si se abre más, se proyecta hacia adelante sobre el tubérculo articular. Entonces, por eso, al ser un movimiento complejo entre dos superficies distintas, muchos autores no concuerdan. Antiguamente, bueno, y hasta hoy hay gente que la llama que es una bicondilia. ¿Por qué? Porque participa el cóndilo izquierdo y derecho de la mandíbula, a ambos lados de la cara. Entonces, está formado fundamentalmente por, si hablamos de la articulación temporomandibular, la apófisis condilia de la mandíbula y la fosa mandibular del hueso temporal, con el tubérculo articular también del hueso temporal. Una característica que posee esta articulación, que es sinovial, tenemos la cavidad sinovial superior e inferior, y en el medio hay un disco articular, entonces o menisco articular, o sea que es bien característico de esta articulación, y este disco articular divide entonces la cavidad sinovial en un compartimento superior y un compartimento inferior. Ambos están recubiertos con líquido sinovial. Este disco articular, que es de fibrocartílago, no está inervado, o sea que no produce, no se siente dolor por ese disco, pero sí por detrás por la inserción de los tendones que vienen de los músculos, que eso sí están inervados. Este disco articular acompaña todo el movimiento de la mandíbula a través de esta fosa y de esta elevación. Bueno, vamos a ver que por un lado tenemos este disco articular y después tenemos la cápsula articular que está inserta en esta parte del arco cigomático del hueso temporal, cubriendo la articulación, y unida a la mandíbula en su parte posterior superior. Y por otro lado, los ligamentos que refuerzan esta unión son el ligamento lateral, visto desde la parte, o sea, que mira hacia la cara externa, o sea, el eje, hacia la parte más de afuera de nuestro cuerpo, tanto izquierda como derecha. Y por detrás tenemos el ligamento esfenomandibular, estaríamos viendo en este caso, ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular. El esfenomandibular se extiende desde la espina del hueso esfenoides, que estamos viendo acá, hasta la mandíbula, la rama de la mandíbula. Esta parte se llama la rama. Y el ligamento estilomandibular va desde la apófisis estiloides del hueso temporal hasta lo que es el borde postero inferior de la rama de la mandíbula. Los movimientos que permite esta articulación son bastante, como decíamos, complejos. Se puede deprimir, es decir, a la apertura, depresión, elevación, y además puede proyectarse, protraerse y retraerse también, y con desplazamientos laterales también puede realizarlo, aunque no tan amplio. A ver si tenemos acá. Acá vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que ocurre esto. Ahí. Bien, esta articulación, entonces, fíjense, el hueso temporal y la mandíbula. Entonces ahí vemos cómo es este movimiento. Como decía, primero es de rotación del cóndilo, acá con su disco articular o menisco articular, que es fundamental. Acá estamos viendo algunos de los músculos que se insertan, y que cuando se articula así, cuando se abre la boca, ven que en principio hay una rotación en esta zona, pero luego la mandíbula, o el maxilar inferior, que en este caso, la mandíbula, que es la que se mueve en este caso,
El resto de los músculos, de los huesos están fijos, ya que tienen las suturas. Esta es la única articulación que es móvil en los huesos del cráneo y de la cabeza. Y ahí podemos ver cómo ante un movimiento mínimo primero hay una rotación del cóndilo en la fosa, pero luego cuando se abre más, este menisco se tiene que desplazar hacia esta zona del tubérculo articular. Entonces ahí fíjense, esto es lo que a veces cuando se sale de su lugar, se desplaza, nos queda como trabada la mandíbula porque hay ese desplazamiento del disco. Bueno, entonces estos son los movimientos que puede realizar la mandíbula, que nos está indicando que acá se comprimen los ligamentos, por lo tanto esto es lo que estaría generando dolor cuando a uno vieran que se queda trabada la mandíbula, ya que este disco no tiene dolor porque no está inervado. La siguiente de las articulaciones que vemos, entonces la articulación del hombro, es una articulación sinovial esferoidea o también llamada enartrosis. Esta enartrosis está formada, es la que tiene mayor amplitud de movimiento de todas las articulaciones de nuestro cuerpo y está formada por la cabeza del húmero, que si recuerdan era esferoidea, tenía forma de esfera, y la cavidad glenoidea del omóplato, ese hueso que está en nuestro hombro en la parte de atrás. Entonces está formada por los componentes anatómicos. Se recuerden que entonces en esta la cavidad la cabeza del húmero encaja dentro de esa cavidad glenoidea, que no es una cavidad con una gran amplitud, sino que queda bastante, es bastante chica esa cavidad glenoidea con respecto a la cabeza del húmero. Entonces, por eso también es una característica que le permite tener una mayor amplitud o rango de movimientos a esta articulación. Dentro entonces de las características más sobresalientes que tenemos de esta articulación, que también se la llama articulación escápulo-humeral o glenohumeral, porque está dentro de esta cavidad glenoidea y articula con el húmero del brazo, acuérdense. Tenemos por un lado la cápsula articular, que es bastante delgada y laxa, pero si bien la envuelve por completo, y se va desde la cavidad glenoidea hasta el cuello anatómico del húmero. Y en esta zona, bueno, nos dice algunas de estas regiones, si bien estamos diciendo es laxa, pero no quiere decir que sea débil, pero permite el movimiento, como decimos, en un amplio rango de ángulos. Por otro lado tenemos ligamentos que refuerzan esta articulación. Está el ligamento coracohumeral, el ligamento glenohumeral en esta zona, y los ligamentos transversos del húmero. Estos ligamentos, bueno, van ayudando a mantener, como decimos, el húmero en su posición o junto con la escápula, pero fundamentalmente en estos vamos a ver que también tienen mucha participación los músculos. También tenemos otra característica, es este rodete glenoideo o el labrum, que es como un anillo que está por fuera de la cavidad glenoidea de fibrocartílago, que su función es aumentar la superficie de contacto entre el húmero y la escápula, pero es extra ósea, digamos, está por fuera de la cavidad, está por fuera de la cavidad glenoidea y no es hueso, sino que es fibrocartílago. Entonces ayuda a que aumenta esa superficie de contacto, para que cierre un poquito mejor el encaje del húmero en su posición. Y también vamos a encontrar que tenemos bolsas sinoviales que ayudan, acá lo que estamos viendo en rojo, bolsa subtendinosa de músculos o por debajo de los ligamentos, en zonas también donde trabajan mucho los tendones o la articulación tiene mucho rozamiento. Entonces hay 4 bolsas sinoviales. Los movimientos que tiene el hombro entonces permite flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, alejar el brazo de la línea media, acercarlo, la rotación medial, es decir, cuando rotamos hacia adentro, rotación
lateral y además la circunducción. Fíjense que esta es una de las articulaciones que mayor rango de movimientos tiene, bueno, como ya lo he dicho varias veces. Acá tenemos que el ligamento coracohumeral entonces se extiende desde la apófisis coracoides de la escápula hasta el tubérculo mayor del húmero o el troquíter. El ligamento glenohumeral o sea, son ligamentos, es un conjunto de ligamentos que van desde la cavidad glenoidea hasta el cuello anatómico del húmero y ayudan sobre todo a limitar un poco el movimiento cuando hay una apertura demasiado grande en el movimiento del húmero. Y finalmente tenemos el ligamento transverso del húmero que va desde el tubérculo mayor hasta el tubérculo menor del húmero. Y en realidad este ligamento, o sea, sería como poner una bandita que retiene o sostiene una parte, o sea, como vemos, ahí se me fue acá, el tendón del bíceps braquial. Entonces es como para sostener ese tendón, o sea, pasa el tendón por ahí y es como cuando le ponemos una cinta, algo para sostener. Un detalle es que en esta articulación, si bien estos ligamentos refuerzan la acción de la cápsula articular, la mayor parte que tiene es de la resistencia que ofrece esta articulación, es decir, que uno cuando mueve el brazo, lo abre o lo estira hacia atrás, tiene un límite, está dado por los músculos que rodean la articulación. Son los músculos que se llaman los del manguito rotador o el manguito de los rotadores, no sé si habrán escuchado hablar, por ahí es una lesión bastante frecuente en algunos deportistas o en algunas profesiones. Estos músculos son 4 músculos que que con la unión de sus tendones forman lo que se llama el manguito de los rotadores. Los músculos son el supraespinoso e infraespinoso, que están unidos a la escápula, el redondo menor y el subescapular, que su función es la de la abducción, la de abrir, en este caso fíjense, cuando uno abre la articulación, ahí están participando estos músculos y la inserción de estos músculos en el húmero, de los cuatro tendones forman lo que se llama el manguito de los rotadores o el manguito rotador, que se lesiona cuando por ahí hace un esfuerzo grande o rápido con esta articulación, y se lesiona, por ejemplo, mucho en los que juegan al béisbol o las personas al vóley, así como otras personas que por ahí tienen que por ejemplo, colocar como los bibliotecarios que tienen que colocar libros en estantes superiores, o con la edad también se van desgastando, depende del grado de utilización de esta articulación, que es, o sea, bastante utilizada, pero cuando por ahí no hacemos el esfuerzo correcto o hacemos una sobrecarga intensa sobre esta articulación, por ejemplo, o haciendo algún movimiento en el gimnasio, etcétera, nos podemos desgarrar esta articulación, que en ese caso el desgarro es cuando se rompe parte de la unión entre el ligamento y el hueso, o entre el ligamento y el músculo, porque se sobreestiró. Y en este caso es una lesión bastante dolorosa que impide el movimiento por un tiempo considerable hasta que se repare, y en algunos casos, bueno, no requiere cirugía, pero en otros sí requiere cirugía, en donde a veces si se salió el tendón del hueso hay que volverlo a unir de manera quirúrgica. Esta también es una de las articulaciones que más tiende a luxarse, es decir, la luxación es la salida del hueso de su articulación. En este caso, el húmero es el que se tiende a salir cuando hay un tirón rápido del hueso, o uno por ahí cae y se golpea el codo, puede lesionarse el codo, pero también puede luxarse o dislocarse esta articulación, con lo cual el húmero sale de la cavidad glenoidea, se desplaza un poco. Bueno, aparte de ser doloroso, también impide el movimiento y requiere de personal calificado para poder volver a colocarlo en su lugar.
Tercera articulación que vemos es un poco más en detalle, es la del codo. Esta es una articulación sinovial de tipo Hinckley, es decir, o también se le llama troclear. Está formada por la tróclea y la cabeza del húmero. Tenemos acá la escotadura troclear del cúbito y la cabeza del radio. Acá tenemos el húmero, la tróclea y la cabeza del húmero con la escotadura troclear del cúbito y la cabeza del radio. Esta se la llama en forma de tróclea porque acuérdense que tiene movimiento uniaxial, es decir, permite flexión y extensión. O sea, es un movimiento bastante limitado, solo como si fuera una bisagra, como por una corredera. No sé si recuerdan. Y en este caso entonces vamos a encontrar la cápsula articular que recubre toda la articulación del codo, va desde la fosa radial hasta icononoides del húmero hasta la apófisis coronoides del cúbito y el ligamento anular del radio. Acá tenemos el cúbito del radio. La cápsula articular, como vemos, va recubriendo todo esto hasta el ligamento, este ligamento que está acá, anular del radio. Y entonces esa cápsula mantiene firmemente sujeta entonces los dos huesos a su punto de contacto, a esta articulación. Recordemos que es una articulación de tipo sinovial, que tenemos también el cartílago hialino, la cavidad sinovial recubierto y por dentro con líquido sinovial. Lo que vamos a encontrar también son los ligamentos de refuerzo, que es el ligamento colateral cubital, ligamento colateral radial y el ligamento anular del radio. Acá podemos ver el ligamento colateral cubital que está uniendo a esta cápsula, y también encontramos, bueno, acá el ligamento anular del radio y el ligamento colateral radial, acá en esta zona. Estos ligamentos, como decíamos, también ayudan a sostener la articulación en su posición. Muchas veces también, o sea, son lugares de lesión. Por ejemplo, el llamado codo de tenista tiene que ver con ese dolor que ocurre. Ocurre generalmente en esta zona, la del epicóndilo lateral, es decir, en esta zona de afuera, en el radio, porque muchas veces cuando se hace un esfuerzo, por ejemplo en un revés, y se hace mal, o el golpe, o después de mucho tiempo de estar siempre golpeando con esa zona, puede irse debilitando la unión entre el músculo y su tendón, y bueno, ese desgarro, ese rompimiento o desgarro parcial entre el tendón y el músculo genera este dolor en la zona del epicóndilo lateral. La siguiente articulación entonces la articulación de la cadera. Esta también es otra, la segunda enartrosis que tenemos y que estamos viendo en los músculos, en las articulaciones de la cadera, y ocurre entre la cabeza del fémur. Acordémonos que las enartrosis son esas articulaciones esferoideas, y en esta participa la cabeza del fémur con el hueco que forma el hueso coxal, que es el acetábulo. Esta articulación de la cadera es una de las más fuertes que existen en nuestro cuerpo, y eso se debe fundamentalmente a la cápsula articular que tenemos acá, que es una cápsula, bueno, acá no tenemos una imagen que esté completo, pero es una cápsula que rodea nuevamente a toda la articulación, es formada por tejido conectivo fibroso denso, tejido conectivo denso, y en realidad tiene fibras que van transversales y longitudinales, es decir que, o sea, cierran como un anillo y van desde, y otras que son longitudinales que van desde, como vemos acá, el trocánter mayor del fémur, en la zona del cuello de la cabeza del fémur, hasta por fuera de lo que es el acetábulo, este hueso, o sea, esta cavidad que está en el coxal.
Entonces esta cápsula articular, como decimos, es una de las más fuertes, es muy rígida, no permite, es raro que se produzca una luxación del fémur, es decir, que se salga fuera de su posición, debido a, en general, a esta cápsula articular muy fuerte que tiene. Otro de los componentes entonces que van, o los ligamentos que refuerzan esta unión de esta articulación, estamos el ligamento iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral, es decir, todas se unen al fémur y vienen desde el ilion, el pubis y el isquion. Algunos, o sea, son ligamentos que van por la zona lateral, lateral anterior, anterior y posterior dentro de, o sea, o por fuera de esa cápsula articular, que es la que mantiene primariamente unido a la articulación. Otro ligamento importante es el ligamento de la cabeza del fémur, es el que tenemos acá, que es, cuando vimos fémur tenía una pequeña depresión en el fémur, así como también el acetábulo. El ligamento es una banda triangular, o sea, como una banda que sale de la cabeza del fémur y se une a la fosita en el acetábulo, y este ligamento mantiene firmemente unido entonces también la cabeza del fémur dentro de su posición, cuando sobre todo hay lo que se llama la abducción, o sea, que no se vaya más allá, no haya una hiperabducción. Esta articulación también posee un rodete acetabular, que es este que vemos acá, que es mucho más pequeño que el del húmero, con lo cual hace que se genere una cavidad muy amplia, todo esto para contener toda la cabeza del fémur prácticamente encerrada en esta cavidad. ¿Sí? Está formada también por fibrocartílago que se une ahí en la fosa o la cavidad del acetábulo. Y por otro lado, otro ligamento que también refuerza y sostiene lo que se llama el rodete acetabular es el ligamento transversal del acetábulo. Entonces ese ligamento ayuda a mantener también este rodete acetabular en su posición. Los movimientos articulares de la cadera también sabemos que son muy amplios. Tenemos flexión, extensión, abducción, aducción, lo que es la circunducción, una combinación de todos estos movimientos, rotación medial, es decir, va hacia adentro, o lateral del muslo. Y o sea, es una articulación, como les decía, muy fuerte, la más fuerte de nuestro organismo, es muy difícil de luxar o de sacar, o sea, no es frecuente ese tipo de lesiones, y eso se debe entonces a todo este tejido conectivo que mantiene firmemente unido a estos dos huesos. La última articulación que vamos a ver entonces es la de la rodilla. Es una articulación sinovial de tipo Hinglimo, ¿sí? Porque lo que vemos tiene principalmente un movimiento de bisagra. Fíjense que nosotros podemos flexionar y extender la rodilla, pero no se los puede mover hacia afuera, no podemos hacer movimientos de abducción o aducción con la articulación propia de la rodilla. Sí podemos mover el muslo, pero no la rodilla. Y son tres articulaciones en una, digamos, ¿sí? En esta cavidad. La misma cavidad sinovial tiene tres articulaciones: la tibiofemoral, tenemos la tibia con el fémur; la externa, la tibiofemoral interna; y la de el fémur, la femoro-rotuliana, entre el fémur y la rótula, ese hueso que tenemos adelante, que sería lo que nosotros nos tocamos y que decimos la rodilla. Entonces, la cabeza del fémur, o sea, la cabeza distal articula con la tibia, y el fémur a su vez con la rótula en la parte anterior. Ven que acá tenemos la rótula y esta sería la femoro-rotuliana. Es importante entonces ver acá, esta es una articulación, es la más compleja que tiene nuestro organismo, y viene a ser viene a ser la más grande de las que también están en nuestro organismo. Entonces decimos que participan, son tres articulaciones: la de
el cóndilo medial del fémur, este es el que mira hacia la línea media, el cóndilo lateral del fémur, con el menisco lateral y el menisco medial que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos presente entonces acá el cóndilo lateral del fémur con el menisco lateral y con el cóndilo lateral de la tibia. Y después tenemos el cóndilo medial del fémur con el menisco medial del fémur y el cóndilo medial de la tibia. Y bueno, la otra es la fémura rotuliana, entonces entre la rótula y la superficie que vemos acá en este corte. ¿Qué elementos vamos a encontrar entonces en esta articulación? Por un lado, como en todas estas articulaciones que requieren estar bien sostenida, tenemos la cápsula articular, que a ver, en estos cortes lo podemos... Bueno, acá en estas vistas no lo encuentro, no lo tenemos, porque fundamentalmente se lo ha sacado para que poder mostrar los otros ligamentos, pero es una cápsula de tejido conectivo denso que rodea toda la articulación y mantiene unidos los huesos. Por dentro entonces vamos a encontrar algunos ligamentos que por ahí los hemos escuchado hablar, generalmente a las personas cuando por ahí se les rompe alguno de estos ligamentos en la rodilla o se dañan las rodillas, ya sea en algún deporte, fútbol o hockey, es muy habitual ya que o hay golpes o hay torceduras y que suelen ser con las piernas y en esta zona de la rodilla. Uno de ellos es el ligamento rotuliano que vemos acá. Los ligamentos rotulianos medial y lateral tenemos de dos tipos. Son los puntos de inserción de los músculos de los cuádriceps femoral y otro llamado de la fascia lata. Después tenemos el ligamento popliteo oblicuo, popliteo arqueado. Estos ligamentos son ligamentos que están ubicados en la parte posterior de la rodilla y refuerzan entonces la superficie posterior de la rodilla. Luego tenemos el ligamento colateral de la tibia. Es un ligamento que refuerza la unión en la parte medial. Acá lo tenemos, el colateral de la tibia. Y por el otro lado tenemos el ligamento colateral del peroné. Que también refuerza la parte lateral de la articulación. Luego tenemos los ligamentos intracapsulares, que tenemos el cruzado anterior y el cruzado posterior. Acá vemos cruzado anterior, cruzado posterior. Acá estamos viendo, esta es una vista superior. Acá tenemos la parte anterior de la rodilla, la parte posterior de la rodilla, donde vemos los meniscos, el menisco medial, el menisco lateral, que estos son también componentes de la articulación de la rodilla que ya hemos visto, pero es importante que los veamos acá. Entonces tenemos el menisco medial y lateral, que era fibrocartílago, que son esas almohadillas que ayudan a colocar o tener una mejor puntos de contacto entre los cóndilos del fémur y los cóndilos de la tibia. Cada uno, hay uno para cada cóndilo, entonces esos son los meniscos. Y acá tenemos los ligamentos cruzados, el cruzado anterior y el cruzado posterior, que muchas veces cuando hay una esguince, una torcedura de rodilla, se pueden estirar o romper también. Entonces es muy común que se rompan en los deportistas sobre todo. Acá estamos viendo desde una vista anterior el ligamento cruzado anterior y desde la parte posterior veríamos el ligamento cruzado posterior. Estos ligamentos obviamente refuerzan entonces también la unión de ambas rodillas y que estén unidos con los meniscos con sus cóndilos del fémur con la tibia. Y finalmente entonces también son puntos de contacto entre lo que son los tendones y el hueso, los tendones y el músculo, o los tendones y la piel. También en esas zonas de rozamiento vamos a encontrar las bolsas sinoviales. Tenemos la bolsa prerrotuliana, la infrarrotuliana, la suprarrotuliana. Y estas son las tres principales bolsas, que acuérdense que son bolsas con tejido, con líquido sinovial, que lo que hacen es lubricar o ayudar a que no haya tanta fricción entre los tendones y los huesos, o los tendones, el tejido conectivo o los ligamentos.
¿Qué tipo de movimiento permite la rodilla? Ya habíamos dicho, flexión y extensión, y algo de rotación medial y rotación lateral. Y de esta manera entonces concluimos esta clase sobre el tema de las articulaciones.